buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en La Otra Cara de la Moneda. Soy Laura Puente, qué gusto que nos puedan acompañar en esta Semana Santa, una época yo creo que muy pertinente para nuestro tema de hoy. Fue emitido recientemente un decreto presidencial sobre la política pública de libertad religiosa y culto en nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos aplicarlo? Pues ese es nuestro tema de hoy, ese es nuestro tema esta noche. Los queremos invitar a que participen del programa. Estamos usando hoy la etiqueta, el numeral Semana Santa. También nos pueden escribir a las cuentas que tienen en pantalla, tanto del canal @Cable Noticias como del programa @La Otra Cara CN. Nuestros invitados son David López, asesor académico de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, y también Lorena Ríos, coordinadora del Grupo de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, asesora también del despacho del señor ministro. Queremos darle las gracias por estar con nosotros esta noche, Lorena, David. No, gracias también por invitarnos y poder visibilizar ese tema tan importante para el sector religioso y para Colombia en general. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Y bueno, eso es lo que queremos, visibilizar y explicar en qué consiste y de qué se trata ese decreto. Acá lo tengo en mis manos. Política pública integral de libertad religiosa y de cultos en nuestro país. Bueno, Lorena. Primero, quiero darles la buena noticia que este es el primer decreto que adopta una política pública a nivel de Latinoamérica. En ningún país latinoamericano tenemos una política pública de libertad religiosa y de cultos, y este fue un tema No se tenía. No se tenía, lo tenemos en Colombia, somos pioneros. Ya en ese momento Argentina y Perú también están trabajando en la misma línea, como venimos nosotros construyendo y como construimos esta política pública. Y eso fue un proceso muy especial. Prácticamente hace más de 15 años, el mismo sector interreligioso del país, ante el Ministerio del Interior, que a nivel Colombia es el ente administrativo, llamémoslo así, que tiene la capacidad y la competencia para formular políticas públicas y promover el derecho fundamental de la libertad religiosa y de cultos. El Ministerio del Interior, atendiendo las diferentes peticiones de líderes interreligiosos en todo el país, empieza toda una dinámica y empieza a entender que la libertad religiosa y de cultos, que está en la Constitución Política, en el artículo 19, sí, que está en la Ley 133, una ley estatutaria de libertad religiosa y de cultos, y que incluso está en toda la normatividad internacional, no se estaba aplicando en la práctica. Estaban los líderes religiosos, sobre todo en temas tributarios, estaban teniendo muchos problemas porque no se entiende por parte de los funcionarios públicos, por el mismo sector muchas veces tampoco entiende el ámbito de su derecho. Y empezamos con ese desafío, se empezó el desafío de empezar a generar líneas y acciones concretas que permitieran volver una realidad práctica ese derecho fundamental de la libertad religiosa y de cultos. David, fíjese que tenemos una explicación, y ya Lorena nos ha dado unas luces con el tema de por qué uno se preguntaría, bueno, pero si eso está en la Constitución, si está ahí estipulado, ¿por qué se necesita esto o por qué surge esto? Y tenemos una gráfica que muy amablemente ustedes nos han traído y que nos permite explicar un poco mejor esto. Está amparado por la Constitución, ustedes lo presentan con un paraguas, con una sombrilla, pero ahí mismo sale como todo lo demás, la ley, el decreto, en fin, si le parece, sí, nos explica. La ilustración es muy pedagógica, es básica. Es como si tuviéramos un paraguas cerrado y está lloviendo, y entonces en la medida en que tengamos el paraguas cerrado, pues no va a cumplir. Aquí lo tenemos, ¿no? No va a cumplir con su función, exacto. Entonces, ¿de qué se trata, digamos, la política pública? El paraguas es la Constitución. El paraguas es la Constitución. Entonces, la política pública es como ese botón que activa el paraguas y que lo abre para que lo que diga la Constitución y lo que dice la ley, que es ese bastón que vemos allí, se pueda cumplir en la realidad. Y como observamos, líderes religiosos y personas que participan de alguna creencia religiosa puedan sentirse verdaderamente amparadas y cubiertas frente a alguna acción que violente su goce efectivo del derecho. Entonces, la política pública ayuda a abrir ese paraguas y hacerlo de manera más efectiva, lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Y en el músculo la parte de asuntos religiosos. Entonces, el músculo es nuestro grupo de trabajo que se ha encargado de ponerse en la tarea durante un proceso de 3 años de gestionar y llevar a cabo esta política pública. De hecho, yo tengo aquí ese decreto, y la primera parte lo que menciona es eso, ¿no? Establece en su artículo 18 la libertad de toda persona en su pensamiento, conciencia y religión, la garantía de la manifestación de la religión y las creencias y el compromiso que deben adquirir los estados parte
para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Vamos a explicarlo un poquito mejor y yo pienso que es necesario dividir esta parte en dos, ¿no? El tema de bueno, la garantía de manifestación, pero también el tema de los hijos, de esa garantía para que sus hijos reciban la educación con base en la religión que usted tiene. ¿Quién nos explica? La hacemos los dos. Sí, bueno. Bueno, ¿qué es importante aquí tener en cuenta? Hay una normatividad y un bloque de constitucionalidad, unos tratados multilaterales que Colombia en ese momento está aplicando. Esos tratados establecen no solo el derecho a la libertad religiosa y de cultos, sino también dispone la prerrogativa que tienen los padres en el ámbito y en el ejercicio del derecho a libertad religiosa y de cultos, que sus hijos se han formado conforme a las creencias que sus padres practican y que la familia practica. Llamémoslo así, esa familia nuclear practica. Por ejemplo, en los colegios, ¿eso cómo empieza a funcionar ahí? Bueno, en los colegios está establecido en la Ley de Libertad Religiosa también que los padres, dentro de los ámbitos de aplicación y los ámbitos de aplicación de la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos, Ley 133, también se establece dentro de las garantías de ese derecho de libertad religiosa y de cultos que los padres puedan escoger el tipo de educación que van a recibir sus hijos. Entonces, ¿cómo aplicaría en la práctica? Yo tengo un hijo que está en un colegio y sí, yo quiero que le respeten el tipo de credo o creencia que practica. Yo tengo amparado en ese artículo, de la Ley de Libertad Religiosa, la norma constitucional y ese bloque internacional, yo tengo las garantías para que las autoridades, llamémoslos educativas, parte administrativa educativa del colegio, garanticen y respeten que mis hijos o mi hijo tenga pues se le respete su propia creencia y no sea vulnerado esa capacidad que tienen ellos o que tiene mi hijo para que puedan atender o no determinado tipo de educación que se presente en el colegio en esa materia. O sea, nosotros, ¿cómo aplico yo eso? Voy a la estructura administrativa que tiene ese colegio, amparándome no solo en el artículo 19 de la Constitución, en la Ley 133 de 1994, y estamos estableciendo una acción concreta en esa política pública de ir de la mano Mininterior con Mineducación para que esto se vuelva una realidad mucho más perceptiva en los territorios. Claro, porque se puede generar un choque también en las instituciones educativas, porque necesariamente o no necesariamente, si un padre de familia, por ejemplo, es cristiano, tiene que meter a su hijo en un colegio que se diga cristiano, ¿no? Porque por mil razones, porque de pronto uno católico le parece que tiene mejor educación o porque le queda cerca la casa, en fin. Pero ¿cómo lograr que no se genere ese choque, David? Sí, hay que reconocer que en este momento tenemos unas falencias en la práctica sobre qué es la enseñanza o qué es la educación religiosa en el sistema educativo. La Ley General de Educación contempla que la enseñanza religiosa es una materia fundamental y esto es algo para resaltar porque nuestro país o nuestro estado es un estado aconfesional, no tiene una confesión ligada, tiene un carácter laico, pero en materia educativa por tradición católica. La religión, es que hay que precisar, la religión es parte del currículum, es una materia fundamental, pero en la práctica falta darle contenidos. ¿Qué es la educación religiosa que se debe enseñar en el marco de la garantía de la libertad religiosa? ¿Tiene que variarse entonces? Claro, porque ya Colombia no es un estado ligado a una religión oficial, que era como se venía trabajando. La educación religiosa ligada a la religión del Estado. Pero ahora en un estado aconfesional que garantiza la libertad religiosa, la educación religiosa debe corresponder con ese marco normativo. Una de las bondades que trae esta política pública es que tenemos allí una mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, con la participación de entidades educativas de carácter privadas y confesionales que justamente también están aportando en esta idea de cómo avanzar hacia una educación religiosa que no vaya en contravía de la libertad religiosa en Colombia, donde los niños puedan recibir una educación religiosa conforme a la creencia que ellos tienen y conforme a la creencia de su núcleo familiar, como ya lo expresaba la doctora Lorena. Entonces, de eso se trata. O sea, es un gran reto también para las instituciones educativas, es decir, ¿no? Porque con esta política pública, entonces generamos compromisos para darle desarrollo y aplicabilidad real
a que no se viole la libertad religiosa. Pero en aterricémoslo un poquito en términos de cómo debe ser entonces una clase en un colegio en la que quepan absolutamente todos los que están ahí. Bueno, te puedo contar desde la práctica cuando estábamos construyendo este lineamiento en la política pública. Estábamos con colegios confesionales y con colegios privados, sí, con delegados del Ministerio de Educación y delegados del Ministerio del Interior. ¿Qué nos manifestaban los colegios privados y confesionales? Ellos nos manifestaban, nosotros ofrecemos un tipo de educación conforme a unos valores, una misión y visión, a la cual los padres tienen conocimiento. ¿A qué? Pues llamémoslo, ¿cuál es el marco ideológico, filosófico y de principios que se tienen por parte del colegio en donde escriben los niños? Entonces nos decían ellos, bueno, la situación que tenemos es, nosotros tenemos claro como colegios confesionales que esa línea la respetamos, esa línea la promovemos y que los padres que ven acá conocen que esa es la línea que nosotros estamos estableciendo. Pero también nos decían, tenemos choques cuando vienen padres que no están de acuerdo con los principios y doctrinas. ¿Qué hacen ellos? Ellos han tratado de hacer ejercicios prácticos, de que la materia, porque todavía, como lo decía el profesor David, la materia de religión es un tema, una deuda que tenemos como Estado frente a estas entidades. No hemos cumplido con regular y establecer los parámetros del nivel, de la materia y de los componentes educativos de la materia de religión. Pero nos decían ellos, ¿nosotros qué hacemos? Pues nosotros tenemos ese manual interno, esas normas internas administrativas, y con base en esas normas nosotros lo que hacemos es garantizar otro tipo de acciones, no sé, otro tipo de trabajo, otro tipo de acciones. Y es una forma también de no invadir el ámbito de su derecho, la órbita del derecho de los niños, y tampoco dejar después de cumplir lo que están haciendo en el colegio, ¿no? ¿Queda ahí un vacío? Sí, queda ahí siempre un tema de un vacío, pero las instituciones están buscando soluciones. ¿Qué hacen ellas? Pues tienen su propia doctrina, llamemos su propia línea de nivel educativo, con unos valores y principios conforme a unas creencias, pero también ofrecen alternativas para que los alumnos puedan también, pues no coartarles también su conciencia, o invadir su esfera de conciencia, pero sí les permite otro tipo de alternativas. Y estamos en eso, ese es el reto que tenemos, y en la práctica eso es lo que vamos a sentarnos con Mineducación y consolidar. Claro, ¿no? Y qué gran reto también para que no se vaya en contravía a lo que le enseñan en el colegio y lo que le enseñan en la casa, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hacer la pausa aquí en La Otra Cara de la Moneda. Venimos en breve para seguir hablando sobre este decreto presidencial sobre libertad religiosa y culto en nuestro país. Ya venimos. Bien, seguimos esta noche en La Otra Cara de la Moneda con ustedes acompañándonos. Gracias como siempre por su sintonía en esta época de la Semana Santa, y hoy hablando sobre un decreto presidencial emitido recientemente sobre la política pública de libertad religiosa y culto en nuestro país. Por esa razón lo seguimos hablando con dos delegados, con dos representantes del Ministerio del Interior que amablemente nos acompañan en esta noche, y quisiera que en este punto abordáramos otro aspecto importante justamente de ese decreto, que el que tiene que ver o en el que incluye a las iglesias como gestoras de paz. Me llama muchísimo la atención, sobre todo por la época o por el momento en el que estamos viviendo en nuestro país. Sí, en este decreto lo que se hace es reconocer toda una labor que diferentes organizaciones religiosas de toda la diversidad que hay en el país vienen adelantando en materia de construcción de paz, inclusive desde mucho antes de todo el proceso que actualmente el gobierno ha adelantado en esta materia. Toda vez que este tipo de trabajo pues responde a la vocación misional de estas organizaciones. La diferencia con este decreto es que ahora este tipo de trabajo van a ser visibilizados, los vamos a acompañar en el proceso. Vamos también a promover que este tipo de trabajos también se logren articular con estrategias también del gobierno, todo en función también de que ayude a la construcción de la paz, sobre todo porque en nuestro país se necesita mucho sobre temas de perdón y reconciliación, y estas son áreas, digamos, donde el Estado pues finalmente se siente limitado, pero los líderes religiosos tienen mucho que hacer y mucho que ofrecer en esta área. Entonces, con esta política pública lo que tenemos es una herramienta más
de empoderamiento, de fortalecimiento y sobre todo de reconocimiento a esta labor que vienen realizando las entidades religiosas. Ahora, yo les quiero preguntar de pronto, para darle una luz al ciudadano a pie en general, ¿cuáles son los beneficios? Porque de pronto nos hemos centrado como en el tema de las iglesias, en fin, pero para uno como ciudadano, Lorena, si usted nos podría decir de pronto qué beneficios hay, ¿esto qué beneficios tiene? Hay que tener en cuenta que este decreto está concebido para ser aplicado por las entidades religiosas. Este decreto lo expide el gobierno colombiano para fortalecer no solo las entidades que tenemos registradas en el Ministerio del Interior, sino aquellas que están en proceso de una formalización. O sea, el target inicial son las entidades religiosas del sector religioso. Sí. Eso es importante como tenerlo en cuenta, porque es una política de Estado dirigida a un sector puntual, que es el sector religioso del país. Pero, por ejemplo, si somos universidades, la academia que ha estado también muy presente en este proceso del decreto, si la academia está interesada en fortalecer conocimientos sobre el hecho, la cultura religiosa, la situación de la participación del sector religioso, las iglesias y demás, este decreto permite un espacio permanente de investigación académica para que cada una de esas entidades educativas nos ayuden a construir conceptos que en Colombia estamos en pañales. Nosotros estamos con esto empezando a consolidar conceptos frente al tema de la cultura religiosa y el hecho en Colombia, que no está desafortunadamente en esa deuda histórica que tenemos como Estado con el sector y con la misma sociedad colombiana, no está consolidado. Y esto es importante porque ya no se quedan esos trabajos inocentes privados allá en la parte académica, sino también salen a la luz y nos permiten conectar y construir para todos. Esto es cultura general. Esto nos permite también tener definiciones, conceptos que nos sirven a todos y claridad para todos, para toda la ciudadanía colombiana. Y qué bueno que de pronto, no sé si todavía siga pasando, yo creería que sí, pero a veces se la pide a una persona porque pertenece a X o Y religión y pasa en muchos escenarios, no solamente en los colegios, si lo llevamos a otros escenarios, de pronto es como, este tipo o esta señora es de cierta o de esta religión. Incluso hay gente que a veces le da miedo decir que pertenece a cierta religión. Claro. Con este decreto, pues ya no debe ser motivo de miedo ni motivo de vergüenza. Algo que claro, porque eso dice, claro, ¿no? Aquí cabemos todos. No, en eso este lo que país busca cabemos todos. El decreto lo que busca es justamente permitirle a aquellos ciudadanos que en el ejercicio de su ciudadanía no tengan que desprenderse de sus convicciones religiosas para ser ciudadano en este país, sino que antes, por el contrario, tenga las plenas garantías de ejercer su ciudadanía con base en su filosofía o en su cosmovisión religiosa, sin ser motivo de coacción alguna. Entonces, este decreto lo que hace es reconocer ese hecho, por un lado, y por otro lado también, que es muy importante decirlo, en este decreto no solamente se conciben a las entidades religiosas o a los creyentes de una religión en particular como justamente sujetos de culto, no, también se conciben como actores sociales, es decir, que pueden expresar sus convicciones en espacios de participación, toda vez que ayuden a aportar al bien común. Y no por esto deben ser discriminados o estigmatizados. No, si ellos consideran que hay que salir a la plaza pública a defender una idea de paz o a defender una idea de perdón o de reconciliación inspirados en su vocación religiosa, pueden hacerlo libremente. Lo hacen con todas las garantías. Y el Estado, el gobierno local, la administración local, también debe de facilitarle ese tipo de expresiones, porque así lo contemplamos en este decreto. Bueno, y sí. Ahí quería como complementar un poco. Cuando se construía este decreto, fuimos a las regiones, estuvimos en los 32 departamentos, estuvimos hablando con todo el liderazgo y con las autoridades territoriales y con público en general, en todos los territorios del país. Y precisamente ellos entendían la importancia de que esa condición ciudadana no quedara dentro de los 4 paredes de un templo, de una iglesia. Ellos entendían que su función de ayudar a transformar, ayudar a construir políticas sociales, ya no es un tema que era de pocos, sino que ya es un tema en que también se sienten parte de un proceso. Es decir, se ponían la camiseta, entendiendo que hacían parte de la construcción de todas esas dinámicas sociales, en las cuales muchas veces nos explicaban que por la misma función doctrinal, ellos se sentían lejanos del proceso y como que no era para que sea parte de su proceso y participación, y ahora ya se sienten parte activa y protagonistas de ese proceso como actores sociales. No, y qué bueno también que esto se conozca, sobre todo en esta época, ¿no? De Semana Santa, porque es que a veces se asocia como la Semana Santa solamente a la religión católica. Y fíjese que entran los cristianos, por ejemplo,
entran una variedad de religiones ahí también que viven la Semana Santa, aunque de diferente manera. Así es. Bueno, con relación a lo de los 32 departamentos, yo quería preguntarle algo que justamente está incluido en este decreto, ¿no? Los menciona, pero también habla de ciertas problemáticas, y aquí lo evidencia. Todo ese recorrido que hicieron permitió evidenciar las problemáticas y necesidades concretas de las entidades religiosas y sus organizaciones, lo que contribuyó a la delimitación del alcance de esta política pública. ¿Con qué problemáticas, así que ustedes puedan decir, se enfrentaron, se vieron? Allí, bueno, la primera, su reconocimiento, porque muchos nos decían, Bogotá es la capital del país y la sede del Ministerio del Interior, en donde se radican los documentos para obtener una personería jurídica. Bueno, eso también queda estipulado, ¿no? Nos decían a nosotros, es que ir a la capital es muy complicado, somos presos, somos presas de tramitadores intermediarios que también generaban una cantidad de confusión, y también el voz a voz incluso en las comunidades o en el mismo gobierno territorial que nos decían, en Colombia cualquiera monta una iglesia. Y nosotros, no. Es que en Colombia no cualquiera monta una iglesia. Expliquemos eso, cualquiera no monta una iglesia en Colombia. No, es que hay un procedimiento reglado. La ley 133 del 94 establece también con sus decretos reglamentarios unos requerimientos que son exigidos para que usted, como cualquier ciudadano en el país, pueda solicitar el reconocimiento de un colectivo, de la labor cultural con su colectivo. Y esos requerimientos no es así nomás una hoja diciendo que era una iglesia. Es el Ministerio del Interior quien reconoce esa personería jurídica. Pero el Ministerio reconoce la personería jurídica, pero estudia unos documentos. Y los documentos no son una carta diciendo quiero tener una iglesia. Hay que llevar un acta constitutiva, hay que consolidar unos estatutos, un régimen de funcionamiento, un régimen de administración. Hay que tener allí también unos estatutos, una certificación de que si tienen institutos de formación. O sea, no es tan fácil, eso no es así que salga un papel y ya, y dura un trámite, 60 días hábiles de estudio inicial en el ministerio, si le aprueban o rechazan, o sea, que tampoco es así como tan fácil. Entonces ellos nos decían, para nosotros es una piedra en el zapato porque queremos formalizarnos, pero ir a la capital es una locura y quedamos a la mitad de la Claro, gente. algo supremamente centralizado. Claro, entonces que empezamos a trabajar con los territorios, qué importante poder desarrollar un trabajo articulado. Si bien la competencia la tiene el ministerio, pero tenemos esa articulación nación-territorio, podemos facilitar los procesos con los entes territoriales, con las gobernaciones y las alcaldías. Nos decían también, el tema tributario. No hay un tratamiento unificado frente al tema tributario. Hay un beneficio que tienen las entidades religiosas en un tratamiento predial, especial, frente a los lugares de culto que tengan 4 destinaciones. Templo, casa pastoral, o casa parroquial, sede conciliar y los seminarios. Entonces teníamos las situaciones. Están exentos, ¿no? Están exentos en unos espacios y en unos territorios excluidos de pagar el impuesto predial. ¿Y qué encontramos en territorio? Nos decían, es que el municipio o la gobernación tal interpreta la norma de esta manera, pero el otro departamento, el otro municipio lo interpreta de otra manera. Aquí nos exoneran, allí nos cobran. Entonces empezamos a ver la necesidad como una línea de acción de política pública, empezar no solo a formar a los funcionarios para que comprendan que un lugar de culto no es cualquier espacio, es un lugar que tiene unas condiciones especiales para que tenga un reconocimiento, el no pago del predial, la expresión del predial, y también a los mismos líderes religiosos y entidades para que también sepan cómo adecuar, destinar sus usos, los lugares donde están, porque esa falta de conocimiento tanto del sector como de las autoridades hace que no haya una aplicación real de una garantía que se tiene con la libertad religiosa y de cultos en el país. David, brevemente, explíquenos el tema de los matrimonios. ¿Cómo va a funcionar entonces? Bueno, tenemos una ley estatutaria de libertad religiosa donde se abren unas prerrogativas, digamos, para estos temas, pero después hubo un convenio entre un grupo de denominaciones y de iglesias cristianas no católicas que celebraron con el Estado colombiano justamente para reglamentar, para acordar las formas y las maneras en que estos matrimonios puedan ser reconocidos con efecto civil. De lo que se trata ahora es que estos beneficios que está dado para este grupo de entidades religiosas de este convenio, a través del decreto de política pública podamos generar, digamos, algunos insumos que ayuden a generar protocolos, inclusive hasta proyectos que puedan o que permitan que estos convenios también sean extendidos a otras entidades religiosas reconocidas jurídicamente en el país.
Bueno, yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado esta noche en La Otra Cara de la Moneda. Hay que decir algo también súper importante, 4 de julio, Día de la Libertad de Cultos, ¿no? Sí, así quedó establecido. Sí, no, y en Colombia, y no solo a nivel nacional, sino también tenemos unas directivas internas dentro del ministerio para que las 32 gobernaciones del país estén también celebrando de manera simultánea con la nación el día 4 de julio como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. Bueno, les agradezco mucho David López y Lorena Ríos por haber estado con nosotros esta noche en La Otra Cara de la Moneda. Ustedes muy amables y bueno, qué gran reto que hay por delante, ¿no? El de poner en práctica, el de aplicar este decreto que ustedes nos acaban de explicar esta noche. Muy amables. A ti, gracias por la invitación. A ti por la invitación y hacer visible un tema muy importante para Colombia. Claro que sí, un tema supremamente importante. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía con La Otra Cara de la Moneda. Que tengan una feliz noche.